7 de la mañana, 22 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Néstor Humberto Martínez, ex fiscal general de la Nación, ex ministro de la Presidencia. Doctor Néstor Humberto, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo muy especial y muchas gracias por su interés en estos temas. Por supuesto, doctor Néstor Humberto. En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro radicó ante la Comisión de Acusaciones una denuncia contra usted por las declaraciones de alias Macaco sobre un presunto complot para desestabilizar al jefe de Estado. De acuerdo a esas declaraciones de alias Macaco, el presidente Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusaciones ser declarado víctima directa del eje del ex jefe paramilitar por un supuesto complot hecho por usted. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve estas declaraciones, doctor Néstor Humberto? Bueno, en primer lugar, Luis Carlos, y muchas gracias, es evidente que se trata de tapar los escándalos de que se está siendo víctima el actual gobierno y que afectan al actual el gobierno. Es una verdadera insensatez porque me acusa el señor Petro de un delito imposible. En su escrito le dice a la Comisión de Acusaciones que en la época de mi fiscalía me concerté para judicializarlo a él y causarle un daño a su muy reputada carrera pública. Y resulta que entre el 1 de agosto del 2016 y el 15 de mayo del 2019, época en la que yo ejercí el cargo de fiscal general de la Nación, el señor Petro era senador de la República. Esa circunstancia determina que el señor Petro no podía ser judicializado por la Fiscalía General de la Nación porque él es un aforado, era un aforado, y el único que podía judicializarlo era el Congreso de la República. De tal manera que de lo que me acusa es de un delito absolutamente imposible. Eso en educación cívica le enseñan a uno en primaria que a los congresistas no los juzga la Fiscalía, sino lo juzga la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, es muy delicado que en un chisme callejero, porque la declaración de este delincuente se produjo en un acto que no es una denuncia, no es bajo juramento, nada, sino en un acto oficioso, el segundo acto que sobre los mismos temas organiza el canciller, él está haciendo unas imputaciones muy delicadas que no son ciertas, por supuesto, porque Néstor Humberto Martínez jamás ha conocido un paramilitar, nunca ha tenido trato con un paramilitar y no conoce a este paramilitar, al punto que el señor Macaco estuvo detenido hasta junio del año 2019 en los Estados Unidos. Luego, ¿qué va a poder declarar de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez? Todo esto es contraevidente, yo nunca lo judicialicé, Luis Carlos. Exfiscal, déjeme hacerle entonces una pregunta clara, porque sí hemos visto su nombre muy mencionado por el presidente Petro, vimos el acto de Macaco, vimos la gran difusión que se le dio a través de RTBC a este acto y el gran y profundo análisis que se le hizo a esas declaraciones del señor Macaco. Entonces, déjeme preguntarle si usted siente que hay ahora un complot en contra suyo o una persecución por parte del gobierno en contra suyo, y si usted en un país como Colombia, a portas de cambiar fiscal, siente que tiene algún tipo de garantías. Darcy, mire, la respuesta es inequívoca. No, es evidente que desde el gobierno y desde la presidencia de la República estoy siendo víctima de una persecución sistemática que tiene origen en el hecho de que el señor Petro me acusa a mí sin ningún fundamento de que yo fui el autor de que el video Petro en el cual él aparece recibiendo unos fajos de dinero en una sala privada de manos del señor Juan Carlos Montes fue objeto de un hackeo al computador del señor Montes, hipótesis que está completamente desechada
desechada porque judicialmente se estableció que el computador de Montes jamás había sido hackeado. Pero claro, ese episodio, que por cierto no ha sido suficientemente aclarado, del señor Gustavo Petro recibiendo fajos de billetes y metiéndolos entre una chuspa, le ha generado una urticaria en relación con el suscrito, y eso ha llevado a que se lleve adelante una persecución sistemática que se evidencia todos los días. Es decir, el presidente de la República, con tantos problemas que tiene, tantas dificultades que tiene el país y que no está gobernando, saca un trino por semana en contra de Néstor Humberto Martínez. Yo le hice el reclamo hacia el mes de marzo de este año, y él me dijo que no, que realmente no era conmigo, dio unas respuestas absolutamente evasivas, pero es evidente que es una lástima ver que el gobierno se está convirtiendo en un régimen que persigue a sus opositores. Pero entonces, en estas circunstancias, ¿usted ha pensado en la posibilidad de quedarse sin garantías, en pedir asilo en otro país o en acudir a organismos internacionales? No, por supuesto que yo jamás estaré pensando en un asilo. Mis padres y mi padre, Humberto Martínez, me regaló una patria por la cual voy a luchar por su democracia, por su independencia y por seguir señalando todas las irregularidades que se están cometiendo en este oprobioso gobierno. Doctor Néstor Humberto Martínez, ¿cómo va a enfrentar su defensa? Y insistirle un poco en lo que le planteaba Darcy en la anterior pregunta. Quizás buscar alguna instancia internacional, quizás acudir a la CIDH, quizás. Sí, la verdad es que desde hace 4 meses mis abogados han venido trabajando en una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Está prácticamente lista. Es copiosa la documentación que poseo que demuestra que estoy siendo objeto de una persecución sistemática por parte de Gustavo Petro y por parte de sus ministros, y que no es este el primer montaje. Déjeme decirle que en el pasado, dos fiscales que trabajaron en mi administración y que fueron capturados por hacer chuzadas, eh, dieron unas declaraciones, se llamaban Martínez Lugo y Gómez Góngora, dieron unas declaraciones sosteniendo que desde mi despacho se disponía que se interceptara ilegalmente a los comisionados de paz, a Leiva Durán, a la señora Piedad Córdoba, todo lo cual era una absoluta y miserable mentira. Yo denuncié a estos señores y logré establecer, primero, que ellos evidentemente reconocieron que esto era un montaje, que a ellos les habían ofrecido que si hacían este montaje en contra de Néstor Humberto Martínez, la JEP les iba a dar unos beneficios, algo muy parecido a lo que está pasando aquí con el señor Macaca. Y ustedes verán evidentemente que se retractaron, eso es de conocimiento público, y las informaciones que poseo indican que también en ese episodio estuvo involucrado el señor Álvaro Leiva Durán, lo cual es supremamente delicado. Doctor Martínez, le saluda William Calderón. El presidente le ha pedido al fiscal que abra investigaciones sobre estos hechos que ha denunciado Macaco. También la comisión de acusación, el representante Wadim Mansur, ha pedido que se inicie de inmediato una investigación penal respectiva contra usted por estos hechos. ¿Ha habido algún tipo de notificación? ¿Ha sido usted notificado de alguna apertura de proceso en su contra? Y si no es así, ¿qué decisiones va a tomar y en qué escenario se va a defender? En este momento no he recibido ninguna notificación. Lo procedente frente a una denuncia es que la comisión de investigaciones, pues por supuesto, abra la investigación. Eso es lo que procede, ni más faltaba que no sea así en un Estado de Derecho, y que se escuche al señor alias Macaca, porque realmente no hay ninguna evidencia, sino lo que hay es un chisme en un salón de protocolo de la Cancillería, obviamente en un acto urdido y fríamente
calculado por el señor Leiva Durán para causarme un daño reputacional. Pero una vez se abra la investigación y se vayan a tomar las declaraciones del paramilitar, pues obviamente yo estaré presente con mis abogados para contrainterrogar a este personaje y mostrar cómo esto es lo que empieza a ser un camino doloroso, complejo y que genera mucha incertidumbre en Colombia de persecución ahora judicial por parte del régimen que nos gobierna. Exfiscal Martínez, en varias columnas y a través de otras informaciones usted ha sugerido que Danilo Rueda y que el canciller Leiva habrían pertenecido en algún momento a grupos ilegales, a las FARC y al ELN. Usted reveló una carta del Clan del Golfo en el que el nombre de Danilo Rueda aparece en unas conversaciones sobre una posible negociación del Clan del Golfo con el ELN como intermediario. ¿Usted tiene alguna prueba de esos señalamientos? Bueno, en el caso del señor Álvaro Leiva Durán, las pruebas son irrefutables. En primer lugar, Álvaro Leiva Durán fue nombrado por tiro fijo. Óigase bien, los colombianos tienen que recordar estos episodios porque somos de una memoria muy precaria. Álvaro Leiva Durán fue designado por Manuel Marulanda Vélez, alias Tiro Fijo, vocero de las FARC en el proceso del Caguán. Esa vocería, por supuesto, le establece un estrecho vínculo en relación con ese grupo armado del cual se ha dicho toda la vida Leiva Durán fue una persona muy cercana. Bastaría inclusive volver a mirar los computadores de Raúl Reyes, aunque no tengan capacidad probatoria en materia judicial, pero desde el punto de vista de opinión pública y político, por supuesto que tiene una relevancia muy significativa. Pero adicionalmente a eso, hay que recordar que Leiva Durán, mientras yo fui fiscal general de la Nación, tuvo la osadía de presentarme una propuesta que compartí con el país para lavar los activos de las FARC, producto del secuestro, de la extorsión y del narcotráfico. Eso es supremamente delicado. En el caso de Danilo Rueda, pues los documentos existen, se ha dicho que corresponden a documentos que fueron incautados en una operación contra el Clan del Golfo, aunque el señor Danilo Rueda rechaza cualquier tipo de relación que tuviese con el Ejército de Liberación Nacional. Doctor Néstor Humberto, estas declaraciones que usted nos está dando acá son muy fuertes y van en fuertes cargas y descargas. Lo primero que me llama la atención es que usted se refiere a macaco como macaca. ¿Alguna razón en especial? No se llama así, perdón, Luis Carlos. Yo creo que ese es el verdadero apodo. Sí, entiendo perfectamente lo que me está diciendo. Lo segundo, doctor Néstor Humberto, es ¿qué ministros, porque usted dice, aquí hay una persecución del Estado por parte del presidente y de algunos ministros? ¿Qué ministros lo están persiguiendo, doctor Néstor Humberto? Inequívocamente, Leiva Durán forma parte de este complot. Esto que está ocurriendo es absolutamente articulado entre el jefe del Estado y el canciller Leiva Durán, quien no solamente ha participado de estos montajes. El segundo montaje es el que estamos conociendo desde el día de ayer con las declaraciones del paramilitar, sino que también ha tenido la osadía de ir a Naciones Unidas en Ginebra para que se abra una investigación en el seno de Naciones Unidas sobre lo que él llama el entrampamiento de Santrich. Un entrampamiento que ha sido objeto de condenas en los Estados Unidos. La Corte de Nueva York ha condenado a 2 de los socios de Santrich. Luego demuestra que la justicia internacional también acreditó que esos actos fueron actos delictivos, ciertos, y que no son ningún invento por parte de las autoridades judiciales ni de Estados Unidos ni de Colombia. Y de otro lado, que dieron objeto a varias decisiones en Colombia, tales como la llamada indagatoria a Santrich por parte de la Corte Suprema de Justicia con base en los hechos que fueron conocidos por participación de narcotráfico. La Corte Suprema jamás hubiera abierto
una indagatoria a Santrich, sino con base en la ley 600 cuando se establece que hay la comisión de un delito, o sea, había prueba del delito y por eso la Corte lo citó indagatoria, pero no solamente eso, sino que frente a la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin salvamentos de voto, consideró que era procedente ofrecerlo en extradición y así lo decidió finalmente la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Luego, decisiones judiciales de Colombia y de Estados Unidos prueban de manera categórica que allí no hubo ningún tipo de montaje. Sin embargo, Leyva Durán sigue sosteniendo esta tesis, va avanzando, que es un agravio, por supuesto, frente al fiscal de la época, pero mucho más delicado, es un agravio al gobierno de los Estados Unidos de América, es una declaratoria de guerra al Departamento de Justicia de los Estados Unidos por parte del canciller. Entonces, doctor Néstor Humberto, lo que usted nos está diciendo esta mañana a todos es que el gobierno y especialmente el canciller le están cobrando con todo esto sus actuaciones como fiscal, especialmente en el caso de Santrich. En el caso de Santrich y en el caso de las chuspas de Petro, ese episodio, ese video que todos los colombianos vimos, pero parece haberse olvidado de un personaje de la vida pública recibiendo en bolsas paquetes de dinero en una actitud absolutamente fascinerosa. Y eso me lo endilga el señor Petro al suscrito cuando quiera que lo que se hizo en la Fiscalía en ese momento fue recibir la denuncia y pasarla inmediatamente a la Corte Suprema de Justicia. Eso es resultado de esta situación. Yo he venido en cartas privadas que he enviado a la Presidencia de la República, advirtiéndole y señalándole la sistematicidad de la persecución que se ha montado contra Néstor Humberto Martínez, y yo esperaría en consecuencia que cesen estos actos porque por supuesto los voy a poner en conocimiento de los organismos internacionales, porque evidencio que lamentablemente ha empezado la persecución de la oposición. No es solamente mi caso, es que se hagan denuncias sin corroborarse. Mire, las corroboraciones no existen sino para descartar los señalamientos contra el gobierno. En el día de hoy nos hemos enterado que el Ministerio de Defensa está diciendo que después de corroborar el episodio de la posible acto criminal del ELN contra el fiscal general de la Nación, ese sí lo corroboraron y que no hay evidencias. Entonces unas veces corroboran los hechos y otras veces no, según sea el paisano y según les convenga a sus intereses persecutorios. Muy duras declaraciones esta mañana, doctor Néstor Humberto Martínez, en esta entrevista que nos da usted a esta hora en la FM. Como siempre, agradecemos su tiempo, es usted muy amable, muy gentil. Les agradezco esta oportunidad. Muchas gracias, Luis Carlos. 7:41, esto es la FM, las noticias como son.